Después de la ruptura de las relaciones de México con Ecuador, ahora el gobierno de ese país demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia. Se exige que Ecuador sea expulsado de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe y repare el daño. Si México pierde esta demanda, se verá obligado a tener que pagar más de 200 millones de dólares, dinero que le pertenece a los mexicanos. Veamos por qué Ecuador demanda a México por más de 200 millones de dólares. Importante destacar que rechazan la solicitud de México. La Corte ha decidido que no acepta estas medidas solicitadas por el gobierno mexicano en contra del Ecuador luego de la incursión armada dentro de la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dice que México tiene la culpa del deterioro financiero, de la caída en picada de su economía y de la falta de energía eléctrica, como si México tuviera algo que ver con su sistema eléctrico. Lo único que le cortamos el agua y la luz y dejamos de enviarle combustibles. Veamos por qué Noboa exige a México que le venda petróleo. Si ellos tienen sus propios recursos energéticos, ¿por qué Pemex y México tienen que venderle petróleo a los ecuatorianos? El 23 de marzo, el Ecuador tenía que pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. El Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. El detalle es que Ecuador, a pesar de tener petróleo, no tiene refinerías que puedan convertir ese petróleo en combustible, y el único país que le estaba dando la mano era México, pero nosotros cortamos todas las relaciones diplomáticas y ahora se han quedado a oscuras. Que el país se negó a vender electricidad a Ecuador y que tras escuchar las razones, el gobierno de Daniel Noboa apuntará a una segunda estrategia. Esta sería la propuesta de la empresa privada I+D de venderle a Ecuador 200 megavatios con un contrato a 2 años. ¿Creen ustedes que México está en todo su derecho de defender la soberanía de las agresiones del ejército ecuatoriano y dejar de venderle petróleo, como también hicimos con Argentina y Javier Milei? Además, México firma un acuerdo petrolero millonario con Estados Unidos que podría convertir a Pemex en la empresa petrolera más importante de Norteamérica. Esto convierte a México en el cuarto socio comercial más importante de hidrocarburos que tiene la Unión Americana. En primer lugar se encuentra Canadá, con un total de 456 millones de barriles. Pemex se encuentra reforzando sus refinerías y la está convirtiendo en un gran activo para la nación mexicana, trayendo todo el petróleo crudo del Golfo, pero también recibiendo barcos gasíferos de otras naciones productoras como Venezuela. Nosotros recibíamos todo el petróleo ecuatoriano y aunque hemos dejado de recibirlo, al país no ha parado de llegar una gran cantidad de los insumos energéticos que vienen de otros países para que México haga el proceso de refinación y la separación de los combustibles de la materia prima del petróleo. Además de esto, veremos cómo México puede evitar los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo podemos nosotros quitarnos de encima los deseos de Canadá de expulsar a México del libre comercio? Antes la obtención de gasolina de calidad era cuestión de suerte. Es en este proceso donde se le da la calidad requerida a la gasolina. Se busca que la gasolina tenga el menor nivel de plomo posible, el cual permite producir la máxima cantidad de energía útil. Luego se envía a través de ductos y pipas hasta las gasolineras. Finalmente llega a nuestros autos por medio de una bomba despachadora. El gobierno mexicano está siendo advertido por Donald Trump que si no recibimos los inmigrantes indocumentados deportados de Estados Unidos, pero con nacionalidades diferentes a las mexicanas, pues nos van a poner aranceles. Además, Canadá acusa a México de ser el patio trasero de los productos chinos. Por eso el gobierno de Ontario dice que no es justo que sus países tengan un acuerdo con México, cuando México se beneficia de Estados Unidos y también de China. La propuesta de sacar a México del acuerdo comercial entre América del Norte conocido como TEMEC y con esto volver a un acuerdo bilateral entre Canadá y Estados Unidos criticó a México por convertirse en una puerta trasera para el ingreso de los coches y otros productos chinos. Por eso les voy a hacer la pregunta más importante que jamás les he hecho a los seguidores de nuestro canal.
¿Qué le conviene más a México? ¿El Tratado de Libre Comercio o los BRICS? ¿Piensan ustedes que México está mejor como estamos hasta ahora? ¿Que estaríamos mejor si nos aliamos con los BRICS? ¿O que deberíamos tener un tratado de libre comercio? O sea, un acuerdo comercial con estos dos grupos y así México se convertiría en el país más importante para todas las naciones ricas. ¿Se imaginan ustedes que nosotros podamos vender en Estados Unidos? Hay muchas naciones en el mundo que darían lo que fuera con tal de tener una relación comercial como la que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pero que comiencen a llegar inversiones multimillonarias de China y otros países que son miembros de los BRICS y activamente buscan la cercanía de México. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Viral MX para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.